1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, ya yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Vamos a pedir al Señor su bendición, hermanos. Señor, tú eres el que has dicho, separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuántas veces hemos intentado hacer cosas aún en tu nombre? Las hemos hecho confiando en el brazo de la carne. Perdónanos, oh Señor. Ayúdanos en esta hora, en esta tarea tan solemne de predicar tu palabra y de escucharla. Sé con cada uno de nosotros, para que sea de mucho provecho tu palabra para nosotros. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Hermanos y amigos, en esta noche damos conclusión a esta breve serie de estudios que llevamos a cabo sobre la libertad cristiana. Y antes de empezar el estudio de esta noche, quisiera dar un breve resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora, básicamente mencionando encabezados que resumen todo lo que hemos visto. Como recordarán, hace ya un buen tiempo vimos, en primer lugar, nuestra esclavitud natural en Adán, el hecho de que somos por naturaleza esclavos del pecado. En segundo lugar, vimos la realidad y naturaleza de nuestra libertad cristiana y vimos varias de las cadenas de las cuales el Señor nos ha libertado, entre ellas la esclavitud del pecado, al mundo, a nuestro yo, etc. Vimos también, en tercer lugar, algunos de los enemigos principales de nuestra libertad cristiana, el legalismo y el libertinaje. En el cuarto lugar, estuvimos viendo en varios estudios varios principios y exhortaciones para el uso correcto de nuestra libertad cristiana, dando particularmente exhortaciones específicamente dirigidas a los débiles en la fe y exhortaciones dirigidas a los fuertes en la fe. Y cuando dimos estas exhortaciones, como recordarán, hermanos, en base a lo que se nos enseña en Romanos 14 y 1 Corintios, las exhortaciones tenían como énfasis el enseñarnos a cómo ejercer nuestra libertad cristiana en relación a nuestros hermanos en Cristo, muy específicamente. Sin embargo, hay un aspecto de la libertad cristiana que nos afecta a cada uno de nosotros de forma individual. Hay cosas que tú y yo hacemos o no hacemos, decisiones que tomamos o actividades en las que decidimos involucrarnos o en las que decidimos no involucrarnos, en las que tenemos que ejercer nuestra libertad cristiana. Porque son cosas que directa y claramente no se nos prohíben en las Escrituras, ni tampoco se nos mandan clara y directamente en las Escrituras. Ahora, la manera en que ejercemos nuestra libertad en estos casos, y lo que nos motiva a ejercer esa libertad que tenemos en Cristo, dice mucho de nuestra madurez espiritual y del nivel de crecimiento que hemos alcanzado. Por eso vamos a dedicar este estudio de esta noche, nuestro último estudio sobre este tema, al aspecto individual de la libertad cristiana y la manera en que su uso correcto o incorrecto puede afectarnos personalmente y puede impactar el testimonio que damos sobre nuestra profesión de fe. Y lo que vamos a estudiar, como verán, es sumamente práctico. Bien, la siguiente será la pregunta que voy a hacer, voy a tratar de responder a lo largo de este estudio. La pregunta es la siguiente: ¿qué cosas debo tener en cuenta para que pueda guardar mi corazón y Cristo sea glorificado en el ejercicio de mi libertad cristiana? En mi vida personal. El énfasis no va a ser en esta noche en mi trato para con el hermano débil o para con los demás hermanos en la iglesia, en mi vida personal. Todas aquellas cosas que tú y yo hacemos, que tenemos con toda tranquilidad la libertad de decir, yo soy libre en Cristo para hacer esa cosa. Yo soy libre en Cristo para participar de tal actividad. Y yo con toda libertad de conciencia lo puedo hacer porque en Cristo tengo libertad para hacerlo. Esas cosas que somos libres para hacer
¿Son necesariamente buenas para cada persona? ¿Resultan ser de beneficio para todo creyente independientemente del nivel espiritual o de madurez en que ese creyente se encuentre en su vida cristiana? ¿Podemos usar esas cosas que tenemos libertad de hacer indiscriminadamente, sin tener consideración a nada, sin ejercer discernimiento espiritual? ¿Puede eso que para mí sea de bien, puede ser de bien y será de bien para el otro hermano? Ya vimos que el hermano fuerte tiene que estar dispuesto a abstenerse de ciertas cosas, dispuesto a negarse a ciertas libertades y derechos que tiene, con tal de no hacer tropezar a su hermano débil. Y que hay cosas también que el débil debe tener cuidado de hacer, no sea que se vea pecando contra su hermano fuerte. Pero, ¿qué sucede cuando tanto el hermano fuerte como el débil se encuentran solos y ejercen su libertad cristiana solos, a solas? ¿Qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de ejercer nuestra libertad cristiana en esa situación? Cuando ya no hay nadie a mi alrededor, cuando estamos solo Dios y yo. No olvidemos que la realidad de la libertad cristiana es un asunto interno, mientras que el ejercicio de nuestra libertad es algo externo. La respuesta a estas preguntas, hermanos, es que sí hay cosas a tener en cuenta a la hora de ejercer nuestra libertad cristiana. Y quiero presentar dos asuntos que son los que nos tomarán el tiempo de esta noche, dos asuntos de suma importancia que todo verdadero creyente debe tener en cuenta a la hora de ejercer su libertad cristiana, para ser fiel al Señor. Y la primera es la siguiente: nuestra preocupación por la seguridad de nuestras almas y nuestra perseverancia en santidad nos debe llevar a negarnos algunas de nuestras libertades cuando sea necesario. Añádase cuando sea necesario y lo enfatizo. Cuando sea necesario, porque a veces tiene que ser necesario. Va a ser necesario, como ya verán. Repito, nuestra preocupación por la seguridad de nuestras almas y nuestra perseverancia en santidad nos debe llevar a negarnos algunas de nuestras libertades cuando sea necesario. Todo verdadero creyente, sin lugar a duda, está llamado a vivir una vida de santidad que impacte todo aspecto de su vida: su pensar, su hablar, su manera de conducirse, su manera de trabajar, su manera de llevar a cabo sus responsabilidades familiares, su trato para con los demás. En todo ello, Dios espera y demanda de nosotros una vida de santidad. La santidad es algo a lo cual el creyente verdadero está comprometido. Hay un sincero deseo de ser cada vez más santo en aquella persona que ha sido salva. ¿Y por qué? No porque simplemente le viene un buen pensamiento, es por obediencia al Señor, quien demanda de nosotros en Hebreos 12:14, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad que debemos buscar, dice el Señor, que la busquemos, y Él dice que esa santidad es aquella sin la cual nadie verá al Señor. En Primera de Pedro capítulo 1 se nos dice: así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. De igual manera, el creyente está llamado a perseverar hasta el fin. Tenemos la confianza de que aquel que empezó en nosotros la buena obra, ciertamente la perfeccionará hasta el fin, porque Él es todopoderoso y Él es fiel. Pero sin embargo, nosotros tenemos a la misma vez la responsabilidad de nosotros perseverar hasta el fin. Es nuestra responsabilidad la de perseverar. En Mateo 24:13 el Señor dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Y el Señor le dice a una de las iglesias en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Perseverancia. Se demanda de nosotros que perseveremos. Y el entender bien estos deberes y el estar plenamente convencido de que son nuestra obligación, nos llevarán a restringir el ejercicio de nuestra libertad cristiana en algunas ocasiones cuando sea necesario.
porque el creyente sabe que está llamado a ser santo con un mundo lleno de peligros. Este es un mundo rodeado de peligros para nosotros, los creyentes. Lleno de minas escondidas que no sabemos dónde están. Con enemigos feroces que nos atacan constantemente, empezando con el diablo. El diablo, del cual se nos llama a cuidarnos y a estar en vela, porque él es y anda como león rugiente. Dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y devorar literalmente significa tragárselo de golpe. El diablo no está jugando. No dice que él anda buscando a quien morder, o a quien asustar, o a quien arañar. Tragárselo completo, eso es lo que él quiere. Devorarnos, acabar con nosotros. Ese es el contexto en el cual nosotros se nos llama a ser santos. No va a ser fácil. La batalla no va a ser fácil. Tenemos por otro lado las seducciones del mundo. Constantemente somos bombardeados por las seducciones del mundo, por los diversos medios que hay a nuestro alrededor. Somos más bombardeados con las sensualidades de este mundo que lo que eran nuestros hermanos en el antepasado. Quienes no tenían la televisión, quienes no tenían el internet, quienes no tenían teléfonos como los que tenemos nosotros, quienes no tenían muchas de las cosas que el diablo usa y el mundo usa para seducirnos al mal. Y a todo esto le sumamos lo que hace que las tentaciones del diablo y las seducciones del mundo tengan su efecto, es el pecado remanente que hay en nosotros. El diablo y las seducciones del mundo son como chispas y dentro de nosotros llevamos pólvora bien seca, que lo único que necesita es una chispita para que se encienda. El pecado remanente, lo que la Biblia llama la carne. En Gálatas 5:17 se nos dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. En el verdadero Hijo de Dios hay una lucha interna contra los deseos de la carne. Y el Señor nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pues conscientes nosotros de estos peligros constantes que el creyente tiene, el creyente, sabe que si no es cuidadoso mientras hace algunas cosas que él sabe que tiene la libertad de hacer, tales cosas pueden fácilmente convertirse en una trampa para su alma si no se cuida. Pero es bueno en sí mismo lo que estoy haciendo. Eso es lo que he dicho, que es bueno. Estamos hablando de cosas que en sí mismas el Señor no te prohíbe, pero que estas, si no te cuidas, pueden convertirse en una trampa para tu alma. No que la cosa sea mala en sí, pero debido a los ataques del diablo, las seducciones del mundo y tu propio pecado remanente, estas cosas pueden convertirse en piedras de tropiezo para ti. Y el creyente que se preocupa por su seguridad espiritual, el creyente que se preocupa por su propio crecimiento en santidad y se preocupa por su perseverancia, estará dispuesto a dejar de practicar ciertas cosas cuando éstas se convierten en una trampa. Por eso decía al principio, cuando sea necesario. Y lo que hace que sea necesario, en algunos casos, es cuando ese algo que en sí es bueno, que sí no es prohibido, se ha convertido en una trampa espiritual para nosotros. El pecado no está en la cosa misma o en la actividad misma, sino en mí. Y por las sutilezas del diablo, lo que es bueno en sí se puede convertir en algo malo. Y si yo no tomo en serio el llamado de Dios a la santidad, si yo tomo en serio el llamado de Dios a la santidad, voy a tomar en serio lo que yo hago, por más bueno que sea en sí. Ahora, ¿en qué se vería una situación como esta, de lo que he estado hablando? ¿Cómo se vería eso en una situación práctica? Voy a dar un par de ejemplos para que entendamos en qué sentido debemos tener este principio en cuenta.
¿Cuál es el principio que debemos tener en cuenta? Que nuestra preocupación por nuestra seguridad, por la seguridad de nuestras almas y nuestra perseverancia, el estar preocupado en serio por crecer en santidad y perseverar hasta el fin, nos llevará a nosotros, si es necesario, a negarnos algunas de las cosas que tenemos la libertad de hacer. Esa es la idea. Una de las cosas obvias es el Internet. El Internet. El Internet, al igual que otras cosas más, se han convertido en los ídolos de la época moderna. Contra el Israel antiguo se pronunciaron muchas amenazas, se pronunciaron muchos juicios y llegaron a venir juicios severos contra ellos porque no quisieron dejar sus ídolos. Y hemos estado oyendo de los ídolos en estos domingos. Bueno, el Internet es uno de esos ídolos. Pero sin embargo, el Internet es sumamente beneficioso a la vez. El Internet es una de las invenciones que ha revolucionado nuestra época. ¿Es verdad? Es un medio que puede usarse para la educación y se usa para la educación y es sumamente eficaz en ese sentido. Es algo que ha permitido a muchas de las instituciones gubernamentales poder brindar servicios más rápidos y eficaces al público. Cosas que antes tomaba quizás semanas para obtener, hoy se obtienen inmediatamente por el Internet. Información que había que ir a un sitio, gastar gasolina, tiempo para obtener esa información, hoy día lo obtenemos haciendo clic en la computadora o unos cuantos teclados y ya lo tenemos la información. El Internet es lo que nos permite a nosotros comunicarnos con nuestros seres queridos y amistades que están en tierras lejanas. E instantáneamente podemos hasta verlos y hablar con ellos y tenerlos más cerca que si fuera por teléfono o mucho más cerca que si fuera por simplemente una carta. El Internet también ha sido un medio de ganancia para muchas personas. Muchas personas trabajan y dependen del uso del Internet para trabajar. Muchos negocios han prosperado por el Internet y podríamos seguir hablando de sus muchos beneficios. Sin embargo, no podemos negar la realidad de que el Internet también ha matado sus 10,000. Para muchos el Internet se ha convertido en una de las maldiciones más grandes de su vida. Es el medio que muchos usan para hundirse cada vez más profundamente en su esclavitud a los placeres de la carne, para hundirse más en su adicción a la pornografía, en su adicción a los juegos de azar, etcétera. Para cometer muchas clases de crímenes. Es el medio que muchos usan para pecar contra Dios con el mal uso de sus ojos, con el mal uso de sus mentes y hasta el mal uso de su tiempo. Y puede que tú seas uno de esos muchos creyentes para quienes el Internet, que en sí mismo puede usarse para mucho bien. Puede que tú seas uno de esos creyentes para quienes el Internet se ha convertido en una trampa que a menudo te atrapa. Y sabes muy bien que ha sido el Internet un instrumento que has usado para violar tu conciencia y para que pecar contra aquel que te compró con su preciosa sangre. No es el diablo que lo usa por ti. No es el mundo que lo usa por ti. Tú lo usas. Sinceramente y hasta con lágrimas, has luchado por no caer otra vez. Pero generalmente y tristemente vuelves a acercarte a la trampa cuando ya tú sabes que antes te ha atrapado, pero tú vuelves a acercarte a la trampa. Sabiendo muy bien lo que el Internet ha venido a representar para tu alma. Para otros de ustedes, puede que no sea una trampa por causa de las tentaciones a la fornicación, pero sí por el malgaste del tiempo. ¿Cómo se te han ido horas tras horas en cosas que en su mayoría no tienen solidez ni han edificado tu alma? Cuando el Señor nos llama a redimir bien nuestro tiempo.
tiempo por el cual daremos cuentas al Señor. Pues mi hermano en Cristo, ya que para ti lo que en sí no se prohíbe, el Internet, se ha convertido en una piedra de tropiezo, te exhorto entonces a que tomes medidas drásticas y radicales para que no sigas pecando contra el Señor e hundiéndote más espiritualmente. Aquí y allá hemos hecho exhortaciones sobre este tema, pero vuelve otra vez. ¿Será que el Señor nos está diciendo algo? Aunque tú tienes la libertad en Cristo para usar el Internet, nadie te está prohibiendo el uso del Internet. Por eso que te decía al principio, estamos hablando de cosas que tienes la libertad de usar. Aunque tienes libertad para ello, en tu caso vas a tener que negarte total o parcialmente a ese derecho para que tú puedas crecer en santidad y perseverar hasta el fin. Si tú estás comprometido con esas dos cosas, tu santidad y tu perseverancia hasta el fin, si tú estás verdaderamente comprometido con eso y estás en serio, tú vas a tomar en serio el uso que haces del Internet. Hasta ahora no te has impuesto restricciones, sino que libremente usas el Internet y casi siempre sales con la conciencia herida. ¿No entiendes que algo hay que hacer? Algo tienes que hacer, mi hermano. Tú no puedes seguir viviendo de esa manera. Tú no estás glorificando al Señor y te estás estancando espiritualmente. Porque añades culpa tras culpa. No dejas bien que la herida de tu conciencia se sane y le vuelves a echar agua salada encima. Y la vuelves a abrir la herida de nuevo delante del Señor, volviendo a pecar contra Él, violando tu conciencia. Y vienes delante del Señor a lamentar tu caída, cuando en realidad no hiciste ni el más mínimo esfuerzo por mantenerte alejado de la tentación. Se puede decir que esas lágrimas de tu arrepentimiento son sinceras. Porque el que viene delante del Señor arrepentido es porque está comprometido también a hacer todo lo posible por no volver a caer. No solamente orando, sino alejándose de la tentación. Huyendo como José. Hermano, deja el jueguito. En Cristo tú eres libre del poder del pecado. Cristo te ha libertado de la esclavitud del pecado, de modo que tú tienes el poder y la libertad para decir no más Internet si es necesario. Oye bien, tienes el poder y la libertad de decirlo, porque el Internet no es tu Señor, a menos que lo sea. ¿Cómo, pastor, que no más Internet? ¿Y cómo yo voy a vivir sin Internet? Eso deberías tú decir de tu Biblia, no del Internet. Pero hay gente que pueden vivir sin comunión con Dios, creyentes. Les pasan los días y no se presentan delante de Dios a tener comunión con Él. Pero no pueden vivir sin su Internet. El Internet te está haciendo mucho mal, mi hermano. Para ti se ha convertido en una trampa. O por lo menos tú tienes la libertad y el poder para decir también, yo no voy a dejar que el Internet me domine, yo lo voy a dominar a él y lo voy a usar para la gloria de Cristo, mi Señor. Lo voy a usar para cosas que edifiquen, lo voy a usar para cosas que me instruyan, le voy a poner un filtro, le voy a poner un bloqueo por aquí, un bloqueo por ahí. Todo lo necesario para usarlo para bien de mi alma y para la honra de mi Señor. ¿Entiende algo, mi hermano? Tú no tienes ninguna obligación moral de usar el Internet. ¿O sí? No hay ningún mandamiento que te mande a usarlo, ¿verdad que no? Y hay gente que lo usa fielmente como si fuera una obligación. A menos, obviamente, que estemos hablando de una persona que por su trabajo tenga que usarlo. Hay personas que tienen que usarlo. Tienen que usar obligatoriamente el Internet. Su trabajo lo exige. Pero si aún por trabajar usando el Internet, este se convierte en un medio para pecar contra el Señor, al punto tal, mi hermano, de haberse convertido ya en un asunto de una adicción, deja entonces ese trabajo porque no te conviene.
Entonces ya es un asunto del trabajo que vas a tener que dejar. Y buscarte otro, clama al Señor que te provea, Él es fiel. Pero ese trabajito no te conviene, ¿no? El internet y el trabajo son opcionales. Pero buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor no es opcional. Jóvenes, ustedes serían unos necios si se engañan a sí mismos pensando que pueden usar el internet sin hacerse daño. Serían unos necios, porque más engañoso que todas las cosas es el corazón. Pero yo he recibido instrucción según la palabra de Dios, y yo conozco y se me ha enseñado que Dios es omnisciente, que Él tiene su ojo sobre mí, y eso es lo que me impide a mí entregarme a cosas malas en el internet. Joven, incrédulo especialmente, si le estoy exhortando estas cosas a creyentes que pueden tener problemas y puede que hayan caído en el internet, y los creyentes caen en el uso del internet, ¿qué gracia y poder tú tienes para no caer? ¿Qué te garantiza a ti que tú no vas a caer? No te vas a convertir en un esclavo de esos pecados que se ofrecen libremente en el internet. No te engañes. Entonces no le reacciona a tu padre cuando te impongan filtros y cuando te estén chequeando el historial y cuando te estén indagando. Ellos saben por qué lo están haciendo. Y tú me dirás, pero yo tengo libertad para usarlo. Sí, también tienes la libertad para destruirte a ti mismo. ¿Estoy juzgando a los cristianos que tienen acceso al internet y lo usan? ¿Estoy juzgándolos? No, el internet por la gracia de Dios se puede usar para mucho bien. Y con buena conciencia te lo puedo decir. Yo no estoy juzgando a nadie, pero así, a lo que sí te estoy llamando es a esto. Júzgate a ti mismo por tu propia conducta. Porque yo no estoy ahí cuando tú lo estás usando. Yo te estoy llamando a tú juzgar tu vida y tu conducta y tu uso del internet delante del Señor. Pregúntate, ¿cuántas veces a la semana cierro mi computadora con una buena conciencia? ¿Puedes tú decir que esta semana que ha pasado cerraste, cada vez que cerraste tu computadora o apagaste tu celular después de haber usado el internet, pudiste haber dicho, gracias Señor, que por el poder suficiente de tu Espíritu me capacitaste para guardarme en santidad, usando este medio que para muchos se ha convertido en una trampa? ¿O saliste con una conciencia sangrienta? Mi hermano, yo no quiero que tú sigas por ese camino que te va a llevar a la destrucción. Dios te llama a ti, me llama a mí a la santidad y a la perseverancia. Y todo aquello que se convierta en un impedimento para tu santidad y tu perseverancia, hay que cortar ese asunto, hay que tratar con ese asunto ya. Hay que tratarlo ya. Puede ser el internet, pueden ser películas, un sinnúmero de cosas. Pero ¿dónde dice la Biblia que un cristiano no puede ver películas? Y yo he dicho eso. En ninguna parte de la Biblia prohíbe ver películas. Pero aunque se puede decir tú tienes libertad para ver películas, con mucho cuidado para verlas, para lo que nunca tendremos la libertad es para exponernos a la inmoralidad, a la fornicación, a la pornografía y tragarnos toda esa basura sin pecar contra el Señor. No tenemos la libertad para usar estos ojos que Cristo compró con su sangre para entregárselo a lo que Hollywood le dé la gana de ponernos por delante. Contemplando desnudez y seducciones por aquí y por allá. Porque ciertamente hay películas buenas. Hay películas buenas manchadas con un pedazo en particular, los hay también, yo sé, pero muchísimas están saturadas de pecado y tentación. Y el creyente que quiere guardar su alma y perseverar, se va a cuidar y no va a abusar de su libertad cristiana en ese tema.
Tal creyente como Job para un pacto con sus ojos, para no poner delante de sí cosa impura. Tal creyente a la hora de ver televisión usará el filtro de Filipenses 4:8. Procurará, por lo tanto, poner delante de sus ojos todo lo que es digno, todo lo que es puro, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno. Usa ese filtro y tú verás cuántas películas se quedan afuera. No pasan por ahí. ¡Puf! Un pegote que siempre es un pegote que va a encontrar, no va a pasar por ese filtro. Y no le corte al filtro con la tijera para que pase. El filtro bien específico, todo lo que es, todo lo puro. En todas esas cosas que el Señor nos llama en ese pasaje a pensar, a meditar en ellas. Todo lo que yo ponga delante de mí en esa pantalla, esas cosas van a entrar a mi mente. Esas cosas yo voy a tener que analizar y digerir. Un creyente que guarda sus ojos y su mente de esta manera no va a alquilar ni a comprar una película para averiguar de su contenido en la marcha. Ay, mira, parece interesante, cómprala. Bueno, vamos a ver si es mala. ¿Cómo que vamos a ver si es mala? Averigua, hay manera de averiguar. El internet ahí se usa para bien. Hay manera de averiguar en el internet qué tiene la película, señores. Yo se lo he dicho muchas veces. Y una vez hasta le dije, no estoy obligando a nadie, pero por un ejemplo, una vez hasta le dije, señores, pregunten si no saben. Averigüen, que las hay. Pues el asunto no es si tenemos la libertad para hacer algo, la pregunta es, ¿puedo yo darme esa libertad? ¿Me conviene a mí ejercer libertad en cuanto a esta práctica o no? ¿Puedo yo disfrutar de esta libertad sin cuidado alguno? ¿Me ayudará tal cosa a cuidarme de los peligros que hay para mi alma y me ayudarán a perseverar? Hermano, el negarte a ciertas cosas no es una indicación de que tú no eres libre en Cristo, es todo lo contrario. Tan libre eres que tienes el poder para decir no a ciertas cosas legítimas de esta vida. Tan libre eres para no permitir que ninguna de estas cosas te domine. Pues lo primero que hemos visto, nuestra preocupación por la seguridad de nuestras almas y nuestra perseverancia en santidad nos deben llevar a negarnos algunas de nuestras libertades cuando sea necesario. Nadie aquí se va a parar desde este púlpito para decirte, prohibido el internet en esta iglesia. Todo el que sea miembro, ahora dice la Constitución, que se comprometa a jamás en su vida usar el internet mientras es miembro de esta iglesia. Jamás va a encontrar usted eso en nuestra Constitución. No tenemos autoridad ni permiso del Señor para prohibir tal cosa. Es un asunto que te lo dejo a ti delante del Señor para que tú mismo determines en base a lo que hemos dicho ya. En cuanto al internet, cualquier otra cosa, si se ha convertido en una trampa para tu alma, corta con el asunto, disminuye el asunto, ejerce dominio propio para controlar ese asunto, no sea que te controle a ti. En segundo lugar, nuestra preocupación por nuestro crecimiento espiritual nos debe llevar a negarnos algunas de nuestras libertades cuando sea necesario. Uno es nuestra preocupación por nuestra seguridad de nuestras almas, por las tentaciones que hay del diablo, las tentaciones y de seducciones del mundo, por el pecado remanente que aún mora en nosotros. Debemos cuidarnos de estas cosas, negarnos a ciertas cosas cuando éstas se conviertan en una trampa que nos impidan progresar y perseverar hasta el fin. Pero ahora estamos hablando de aquellas cosas que impiden nuestro crecimiento espiritual. En las Escrituras se nos manda a procurar nuestro crecimiento en gracia. Oigan lo que el Señor le dice a la iglesia de Sardis. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. El Señor demanda de esta iglesia cambios y rápidos.
El Señor dice que ha habido una decadencia espiritual en esta iglesia, al punto que Él dice que las cosas que estaban a punto de morir. El Señor no quiere que eso quede así. El Señor no quiere que se conformen con el status quo. El Señor quiere transformación, crecimiento espiritual. Esta iglesia estaba enferma espiritualmente y tenía que tratar con toda diligencia con su situación, porque estaba bien tétrica. Juan le dice a Gallo en la tercera epístola suya, en el versículo 3, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. El alma puede prosperar. El alma, el Señor espera que nuestras almas prosperen. Y clara y directamente en 1 de Pedro 3:18 se nos manda diciendo, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las gracias del Espíritu que Él ha puesto en nosotros, tenemos que crecer en ellas. En amor, humildad, mansedumbre, fe, dominio propio, todas esas gracias, debe haber un continuo crecimiento en nosotros. Hay un crecimiento del cual nosotros no tenemos control, obviamente, es el físico. Sería injusto que un padre o una madre, al ver que su hijo, por ejemplo, no ha crecido mucho, ya ha llegado a los 17 años y el joven no tiene buena estatura, y ese padre o esa madre empieza a comparar ese hijo suyo con los demás jóvenes amigos y ve que los demás jóvenes le llevan como medio pie por encima de él, sería injusto que ese padre o madre llame al muchacho, fulano, venga acá. Usted tiene que crecer. Usted me va a crecer 6 pulgadas de aquí a final de año. Y se me va a poner a la par con los amigos. Ni el médico chino lo va a ayudar a usted. ¿Ok? Sería injusto esperar y demandar de ese joven algo de lo cual no tiene control. Él se puede alimentar, él puede ejercitarse así, pero él no tiene control de su crecimiento. Pero cuando Dios nos demanda a nosotros crecer, Él demanda que nosotros crezcamos, es un mandato justo. ¿Saben por qué? Porque Él nos ha dado los medios para crecer. Y se place en bendecir el uso fiel de esos medios para nuestro crecimiento. Por otro lado, hermanos, para crecer espiritualmente, ¿qué debemos hacer? Una de las cosas, y empezando con lo negativo, debemos evitar todas aquellas cosas que nos hacen daño o impidan nuestro crecimiento espiritual. Hay cosas que dejar, de las cuales cuidarse, porque impiden nuestro crecimiento, nos estancan espiritualmente. Y por otro lado, como vamos a ver en unos minutos, hay cosas que debemos hacer, medios que el Señor nos ha provisto para crecer. De esto Pedro nos habla, el asunto de dejar aquellas cosas que nos impiden crecer, cuando nos llama a lo siguiente: os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra vuestras almas. Esos deseos carnales que tú tienes y sientes y deseas muchas veces satisfacer, cuando te sientes fuertemente tentado, son deseos que quieren satisfacción. Bueno, no lo veas simplemente como deseos. Tú tienes que verlo como aquí se nos dice, son deseos que batallan contra tu alma. Son deseos cuya satisfacción lo que trae es destrucción para tu alma. Mal para tu alma. Puede que sean cosas que no sean malas en sí mismas, en algunos casos, pero que para nosotros se convierten en impedimentos para nuestro crecimiento espiritual. Se convierten en cosas que nos debilitan el vigor espiritual, en cosas que apagan nuestra sed de orar. Y el creyente se pregunta, ¿pero por qué ya no hay tanto deseo de orar como antes? O cosas que nos enfríen para con nuestros hermanos en la fe. Y siento una apatía para con mis hermanos. No deseo estar con ellos.
Prefiero estar en mi propia concha, o caparazón, o cáscara, refugiado en mi propio asunto, en mi propio mundo. Hermanos, tenemos que aprender a identificar las cosas que atrofian nuestro crecimiento en gracia, porque son dañinas para nuestras almas. Y hay que identificarlas. Si no las identificamos, por un lado estaremos orando por cosas amorfes, no tienen forma, no sabemos por qué estamos pidiendo, no podremos dar gracias al Señor por ayudarnos en esa área, ni sabremos ni podremos estar midiendo si estamos creciendo en ello, porque no estamos siendo específicos en oración. Y eso es lo que nos pasa a veces a los creyentes. Señor, ayúdame, Señor, bendíceme. Y el Señor nos estará preguntando, ¿en qué? El que ora, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, no puede dar gracias en lo que el Señor le ha ayudado y en lo que el Señor le ha bendecido, porque no puede ver esas cosas. No está atento, porque no está pidiendo específicamente. Aprendamos a identificar cuáles son aquellas cosas que se han convertido en un impedimento para nuestro crecimiento espiritual, para así poder orar por esas cosas específicamente y poder también cortar donde hay que cortar, porque si eso me hace daño y no me deja crecer, yo no puedo seguir en ello. Eso hay que resolverlo. Y tenemos que decirnos, aunque yo tenga libertad para usar eso, para ver eso, para escuchar eso o hacer aquello, me he estado dando cuenta que para mí se ha convertido en un estorbo que me está alejando de los medios de gracia. Porque desde que empecé a usar esto y aquello, tales cosas se han convertido en una adicción y una obsesión al punto que no puedo estar sin ellas. Sin embargo, a la misma vez, paulatinamente, ha ido disminuyendo mi sed espiritual. Entonces tiene que ser por esto. Tiene que ser demasiado uso de esto. Y dirá este creyente, pues en mi caso, voy a ejercer mi libertad dejando de hacer tal cosa o disminuyendo el uso de tal cosa, por más buena que sea en sí misma. A mí no me conviene, me está impidiendo crecer. Pero hermanos, también recuerden que para poder crecer espiritualmente el Señor nos ha dado medios que debemos usar fielmente. No solamente hay cosas que se convierten en un impedimento para nuestro crecimiento, también hay medios que debemos usar para crecer. ¿Y ustedes lo conocen? El leer y meditar en las Escrituras fielmente, pasando tiempos a solas con Dios en oración. También el establecer y mantener amistades con personas que tengan una mente espiritual. Hermanos y hermanas que están creciendo en gracia, que nos van a edificar con su comunión. Me refiero, hermanos, a ese tipo de amistades en Cristo que nos retan, que nos animan a crecer. Esa clase de amigos cristianos que nos dejan con el deseo de ser tan piadosos como ellos son. Esos amigos que nos llevan a decirle al Señor, Señor, gracias por esta hermana, porque al tener comunión con ella siempre me anima a buscarte más y a hacerte más fiel. Esa clase de hermano que nos lleva a dar gracias al Señor diciendo, gracias, oh Señor, por el hermano tal, porque cuando nota, cuando tiene la oportunidad de tener comunión conmigo y de hablar conmigo, procura siempre llevar el tema al Señor, a su palabra. Y cuando me comparte del libro que está leyendo, muchas veces él no lo sabe, me ha sido de reprensión y me pregunta a mi conciencia, ¿y tú? ¿Qué libro cristiano has estado leyendo? Y me ha animado muchas veces a volver a abrir el libro que había dejado en la página 3. Continuar leyéndolo. Hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que te interesa tanto que te hace salir tan pronto de la iglesia cuando termina el culto? Y no te detienes a tener comunión con tus hermanos. Estoy hablando de patrón de vida, no estoy hablando de un momento que la persona tuvo que salir por diferentes razones, la hermana no se acuerda si dejó la plancha prendida, lo que sea, y tuvo que salir. Estoy hablando de patrón. Analízate tú según tu propia situación. ¿Qué es? Oye bien, ¿qué es lo que te interesa tanto hacer? Porque da la impresión que es algo que vas a hacer, que hay tanto apuro en irte. ¿Qué es lo que te interesa tanto hacer que sales tan pronto
de la iglesia y no te detienes a tener comunión con tus hermanos. Algunos de ustedes solo pasan tiempo con sus hermanos en Cristo mientras los van saludando, mientras van de camino a la puerta. Si te encuentras con ellos por el camino. Si es que te encuentras. Ese único contacto con tus hermanos en Cristo es cuando te tropiezas con ellos en camino a la puerta para irte lo más pronto posible. Y mi pregunta es a ti, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué no te detienes a tener comunión con ellos? Hay varias razones. ¿Será por temor a que te conozcan como tú en verdad eres? ¿Será el temor que tienes de que te sientes vacío y no tienes qué decir ni qué compartir? ¿Será el orgullo que te sientes pequeño cuando compartes con algunos y te ves que tú no estás en las cosas que ese hermano está? ¿Qué es lo que hay, hermano? Algo tiene que haber. ¿Cuál es el apuro? Tiene que haber algo que te interesa más que quedarte tan solo unos minutos más para hablar con aquel hermano o aquella hermana con el fin de edificarse mutuamente. Es que tú no entiendes y no estás convencido de que tú lo necesitas a ellos y nosotros te necesitamos a ti, que somos un cuerpo en Cristo. El Señor te da oportunidades para estar con tus hermanos. Sea que te inviten. Acepta la invitación, ve al hermano. No le des vuelta, acepta la invitación, ve, comparte con tu hermano. O invítalo tú. Porque si no quieres estar con esos hermanos, ¿con quién es que tú prefieres estar? No me digas que tú te sientes más cómodo y más a gusto con tus amigos inconversos en el trabajo. Yo espero que no. No podemos ser una iglesia de ermitaños. Hay un sinnúmero de mandamientos en el Nuevo Testamento que terminan con estas palabras, y ustedes lo conocen muy bien. Unos a otros. ¿Cómo tú lo vas a cumplir? Y sale como un cometa por ahí. ¿Cómo lo vamos a cumplir nosotros para contigo? Si sale como un cometa por ahí. Son mandamientos que tenemos la obligación de cumplir unos para con otros para fomentar la comunión y el crecimiento espiritual del cuerpo local de Cristo en este lugar. Y eso no se logra sin detenernos a hablar unos con otros, para conocernos, para ministrarnos, para poder tener razón por cosas específicas que orar por el hermano tal o por el hermano tal. O invitándonos unos a otros, como ya mencionaba. El vivir alejado de nuestros hermanos es muchas veces en sí misma una señal de que nos estamos alejando de Dios. Muchas veces. Señal de que posiblemente algo que tenemos la libertad de hacer se ha convertido en algo que nos ha estado robando del tiempo que debemos dedicarle al Señor. ¿Será para ti, me pregunto, tu telefonito? Para muchos ese es su mejor amigo. Ese es su panita. Yo, mi teléfono, estamos bien. Esa es la clase de seres vivientes que nuestra generación está produciendo. Por falta de dominio propio y falta de servir al Señor como debemos. Esa es la clase, en algunos casos se podrían decir hasta de zombies, porque eso es lo que parece alguna gente. Parecen zombies en la calle. Su aparato. Un aparato, me refiero al celular o móvil, que si se les olvidara en la casa algún día, es como si les triparan un órgano vital. Se me quedó el riñón en la casa. Déjame para allá buscarlo. Observa tú mismo con qué frecuencia tú revisas el celular. Te reto esta semana, hazte un examen.
¿Cuántas veces te metes la mano en el bolsillo donde lo tengas? Créquete. ¿Ya sientes hasta la vibración cuando no está vibrando? Yo no soy un adicto al teléfono, pero a mí me entra una vez una vibración en la pierna y yo digo, oh. Y el teléfono no está ahí. Da miedo. Observa con cuánta frecuencia tú lo usas y lo revisas. Observa la diligencia con la que atiendes el teléfono sin te entre un mensaje. Observa el fervor con el que te sumerges en ese mundo cuando lo estás usando. Tristemente salió un reporte en el radio los otros días de que se ha descubierto que hay padres, que ha habido muchos accidentes en los hogares con los niños pequeños porque los padres están descuidados en su teléfono celular. Los niños se queman, se caen, se dan golpes porque los padres ni están atentos a los muchachos, sumergidos en un aparatito. Seres humanos hechos a la imagen de Dios, dominados por un pedacito de plástico, metal y unos cuantos circuitos. Oigan eso. Fíjate a ver esta semana, si lo primero que agarras en la mañana es el celular. ¿Será el vivir así lo que te tiene tan apagado para con Dios? ¿Será eso lo que ha ido apagando tu sed de Dios? Esto es algo que tiene que ver con tu libertad cristiana, porque tú eres libre para usar tu celular. Tú eres libre. Pero ¿será que tendrás que hacerle ajustes a esa libertad? Al ejercicio de esa libertad. ¿Se ha convertido tu apego a ese artefacto en un impedimento para tu crecimiento? Un hermano me compartió lo siguiente que encontró en el internet. Y oigan bien. ¿Qué sucediera, escribe esta persona, qué sucediera si tratáramos nuestras Biblias de la misma manera en que tratamos nuestros celulares? Si lleváramos nuestras Biblias a todos los lugares, ¿cómo hacemos con los celulares? Si nos devolviéramos a buscarlas y se nos quedan en la casa. Si a lo largo del día las leyéramos para leer el mensaje que tiene para nosotros. Si la usáramos en casos de emergencia. Y si le dedicáramos 1 o más horas al día, todos los días, ¿qué fuera de nosotros? Pero sin embargo, ese es el uso que se le da al celular. ¿Ven lo que ha hecho un artefacto eléctrico con seres humanos, no solamente hechos a la imagen de Dios, comprados con la sangre de Cristo? Y eso que decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, chequéate, hermano, chequémonos todos porque pueden haber cadenas amarradas por ahí. Que nos estamos haciendo esclavos de ciertas cosas. Tengamos cuidado. Estas cosas no deben distinguirnos a nosotros los cristianos. Eso es vergonzoso, hermano. Eso es vergonzoso. Si el uso de tu celular se ha convertido en una adicción o en un impedimento para tu crecimiento, tienes que tomar medidas drásticas para remediar ese asunto en dependencia del Señor. Clama al Señor y pide: Señor, aumenta el dominio propio en mi corazón y ayúdame a ejercerlo en el uso de este aparato. ¿Sientes el deseo de revisarlo sin ninguna necesidad realmente? Niégate a ti mismo en ese momento, imponte ese asunto y niégate. Y dice: no, yo no voy a topar ese aparato hoy. Es más, mira, ¡pum!, lo voy a dejar hoy en la casa. Me siento medio inválido, como que me falta algo. No importa, usted se interesa ahorita, más adelante, no se preocupe. Hermanos, si hay gente haciendo esfuerzo, y el mismo apóstol Pablo en el texto que leímos al principio, los atletas se abstienen de muchas cosas para obtener una coronita corruptible. Esa gente que está ahora en Rusia, arriesgando sus vidas, que puede haber un atentado terrorista, y ahí están ellos ahí dando salto y vuelta en el aire, para ganarse una medallita de metal, que de oro, que de plata, lo que sea.
medallita, señores. No ve gente allá afuera en la calle, temprano en la mañana, con frío y todo, mostrando una vida de autodisciplina, de autonegación, corriendo las millas que siempre corren todos los días, haya frío, nieve o lo que sea. Y cristianos con una sabanita por la mañana no lo deja levantarse para buscar del Señor. Y si se levantan, perdonen la expresión tan drástica, con todo y la gaña, coger el teléfono. Señores, esa es la realidad, ¿sí o no? Y la Biblia cogiendo polvo. Eso da vergüenza. Da vergüenza. Pero hermanos, eso habla de nuestra condición espiritual. Porque un alma que se deleite en Dios va a ver ese aparato como nada en comparación con el conocimiento de Cristo. Lo va a considerar como basura. Úsalo, sí, úsalo, pero úsalo para el bien de tu alma. Usa el aparatito ese, pero ponte a leer la Biblia en él. Vas en el camino a un sitio, tienes la oportunidad, tienes un tiempo, ponte a leer la Biblia. Ay, que tengo que estar enterado de los últimos acontecimientos, de las noticias. El Señor no te va a pedir cuentas de cuán enterado tú estuviste de las noticias cuando tú llegues al cielo. Más importante para Él que tú leas su palabra. Lee tu Biblia en Él. Escucha la Biblia leída. Esos audífonos, úsalo. Ve a estar oyendo tanta música. Ponte a oír la Biblia leída. Bueno, una opción. Ponte a oír sermones. ¿Cuánto nos cuesta, verdad? Ninguna de estas cosas que tienes la libertad de hacer debería suplantar el leer libros cristianos. ¿Cuál es que estás leyendo tú últimamente? ¿Cuál libro cristiano estás leyendo? ¿Ya terminaste el que empezaste los otros días? ¿Cuántos has leído? Sí, yo sé que para muchos de nosotros que nunca cultivaron en nosotros un hábito de lectura desde nuestra niñez, sí nos resulta más duro el hábito de la lectura. Pero el Señor dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y para algunos será mucho más sacrificio, pero eso no será nada en comparación con lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Es para tu bien ese libro, para tu nutrición espiritual. Tú no le dices al Señor que te ayude a crecer. Usa los medios entonces que Él te ha dado para crecer. Son hábitos que vamos a tener que cultivar. Si eres un verdadero cristiano, tú tienes la libertad para limitar el uso de cualquier aparato que te esté robando el tiempo que le pertenece a Dios, la devoción que le pertenece a Él. Y para concluir, hermanos, ¿qué es lo que muestra todo esto que hagamos? El Señor Jesucristo dice lo siguiente: en esto es mi Padre glorificado, en que deis mucho fruto. Yo amo a Cristo, yo amo a Cristo. Muestra los frutos. Yo quiero servir al Señor. Muéstralo por tus frutos. ¿Y cómo se van a ver esos frutos? Bueno, eso que acabo de leer, el Señor lo dice en el siguiente contexto. Lo dice después de haber dicho, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tú tienes que andar cerca del Señor para poder dar mucho fruto. ¿Y qué pasa cuando das mucho fruto? El Señor dice, en esto es mi Padre glorificado. Está siendo el Padre glorificado por nosotros. Estamos dando fruto de autonegación, fruto de dominio propio en nuestras vidas, al no dejar que nada nos domine, sino que el Señor es nuestro Señor. Eso tiene que verse en nuestras vidas. Es en comunión con Él que podremos dar mucho fruto. Y en esto, nuestro Padre será glorificado.
Pues hermanos, nuestra preocupación por la seguridad de nuestras almas y nuestra perseverancia en santidad nos debe llevar a negarnos algunas de nuestras libertades cuando sea necesario. ¿Tú quieres perseverar? ¿Quieres crecer en santidad? No justifique el asunto con que yo soy libre para hacerlo. Esa no es la pregunta. ¿Te conviene a ti ejercer esa libertad? ¿Se ha convertido el ejercicio de esa libertad para ti en un impedimento para tu crecimiento espiritual? ¿Se ha convertido para ti en una trampa? Suéltala. Suéltala. Esas cosas de las cuales tú debes abstenerte, de las que Pablo habla en este pasaje, él se abstuvo de muchas cosas. Él se abstuvo de comer aquellas cosas que los judíos consideraban inmundas, para ganar el oído y el respeto y el corazón de esos judíos para poder predicar el evangelio. Y nosotros también tenemos que negarnos a cosas. Y en segundo lugar, nuestra preocupación por nuestro crecimiento espiritual nos debe llevar a negarnos algunas de nuestras libertades cuando sea necesario. Hermanos, hemos concluido esta serie. Oremos al Señor que nos ayude a vivir en la luz de estas cosas, para que nuestro Padre en todo ello, al dar mucho fruto, sea glorificado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por no desampararnos. Gracias por abrir nuestros ojos y enseñarnos nuestras deficiencias. Y sabemos que nos las muestras con el fin de mostrarnos el camino a seguir, con el fin de mostrarnos la senda estrecha que debemos continuar, por la cual debemos continuar andando. La senda de la autonegación, del dominio propio, de la fidelidad, la santidad. Confesamos que para nuestra carne es sumamente difícil. Confesamos, oh Señor, que para buscar de ti y usar los medios que tú nos has dado muchas veces nos vemos arrastrándonos para hacerlo. Pero en ello vemos que tú nos has estado ayudando. Pero tú has dicho que el que se cree que está firme tenga cuidado no sea que caiga. Somos conscientes de los peligros que tenemos. Somos conscientes de los ataques de Satanás, de las seducciones del mundo, del pecado remanente que aún hay en nosotros. Somos también conscientes de cómo lo que es bueno en sí y se puede usar para mucho bien, se puede convertir en una trampa y en un impedimento para nuestras almas. Padre, perdónanos cuando a pesar de ver que ha sido un impedimento hemos seguido usándolos. Perdónanos cuando no hemos restringido el uso de estas cosas, no nos hemos disciplinado, ni nos hemos ejercitado para la piedad. Perdónanos, oh Señor, por no crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, por dejarnos empalagar por todas esas cosas superficiales que usamos tanto. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, y haznos crecer conforme a la imagen de nuestro Salvador. Que esta sea, oh Señor, una iglesia vigorosa espiritualmente. Una iglesia que crezca y no se deje atar por ninguna atadura, que no se deje atar por ninguna cosa, que no se deje esclavizar por aquellas cosas para las cuales el mundo vive. Que como libres andemos en Cristo. En Él te lo pedimos. Amén.